gran parte del país se encuentra sumido en una ola de calor que ha comenzado hoy y dicen que lo peor está por venir. En situaciones como esta es donde más se puede aprovechar la nueva tecnología y sobre todo los avances que se han hecho para intentar hacer nuestros hogares más confortables, más eficientes y en este caso capaces de ser más frescos en la época de verano, quizás más calurosos en la época invernal. Y una de las apuestas principales hoy día son las Passive House, por las que precisamente se han decantado en una empresa palentina como es Medgón, que tenemos con nosotros precisamente a Enar Arranz, la directora técnica de esta empresa palentina, con nosotros para darnos más detalles. Lo primero de todo, muy buenas noches, Enar. Buenas noches, ¿qué tal? Claro, decimos que las Passive House son quizás ese paso hacia adelante, hacia aprovechar lo mejor de la tecnología y en este caso del diseño y de la arquitectura para intentar hacer nuestros hogares más confortables, más eficientes por supuesto también, pero sobre todo lo que muchas veces interesa más a la gente es que sea más acogedor, ¿no? Sí, eso es. Lo bueno que tienen las Passive House es que son viviendas muy eficientes energéticamente hablando, es decir, son viviendas que van a requerir muy poca energía para tener un alto grado de confort dentro de ellas. Bueno, ¿cuál es, para alguien que esto le suena, no lo ha oído nunca, le suena chino, esto de Passive House, ¿en qué consiste? Al final, ¿qué metodología tiene para conseguir ese objetivo, ¿no?, del Sí. que hablamos? Bueno, una vivienda pasiva, como te decía, es una vivienda que es, energéticamente es muy eficiente. Quizás es el aspecto más conocido dentro de las viviendas pasivas. También me gustaría destacar que son viviendas muy saludables para el entorno de las personas y también son viviendas con un alto grado de confort. Entonces, cómo funcionan estas viviendas, queremos hacer algo así, hacemos como un símil que son como un termo donde introducimos un café caliente y el termo por sí solo, sin más metodología, es capaz de mantener ese café caliente. Con las viviendas pretendemos hacer lo mismo, es decir, no depender tanto de la temperatura que tenemos en el exterior, sino que ellas por sí solas sean capaces de mantener esa temperatura. Bueno, para conseguirlo supongo que se tiene que fijar en diversos aspectos y factores, desde, vamos a pensar, por ejemplo, toda la vida se ha hablado de la orientación, ¿no?, de las casas para intentar aprovechar más el sol y demás. Bueno, en este caso va más allá, tiene que ver también con la distribución interior de espacios. Sí, un aspecto muy importante es bueno, aplicar todas las técnicas bioclimáticas que conocemos, ¿no? Como decías, ¿no?, la orientación al final nos va a mejorar también ese aspecto de esa eficacia de la vivienda, en función también de la localización donde vaya a ser la vivienda. Quizás hay provincias donde donde tienen una mayor preocupación por calentarse en invierno y sin embargo hay otras donde puede ser, por ejemplo, la zona del sur, donde precisamente tenemos que hacer lo contrario. Entonces, bueno, la orientación es una parte importante, no solamente es necesario, o sea, no solamente con una buena orientación se consigue una vivienda de este tipo, sino son viviendas que están muy aisladas y viviendas que también son muy herméticas. Entonces, lo que pretendemos es tener el pleno control de la vivienda, cosa que, por ejemplo, no tenemos en una construcción convencional. Por ejemplo, pues, la ventilación. La ventilación es un aspecto muy importante para mantenerlos saludables dentro de los inmuebles. Por ejemplo, mucha gente que no sabe que el ambiente que respiramos en el interior de una vivienda o en el interior de un inmueble es mucho peor que el ambiente que respiramos en la calle. Hablamos muchas veces de la polución, pero sin embargo no sabemos que dentro de las viviendas tenemos una calidad del aire, bastante inferior. Entonces, en este tipo de viviendas tenemos también el control para que tengan una correcta ventilación. Por lo tanto, son viviendas que carecen de problemas de humedades, de problemas de mohos, están directamente relacionados pues, con la carencia de asma o de afecciones respiratorias. Las personas que son especialmente sensibles en este sentido notan esa calidad del aire interior. Claro, eso es con a lo que nos referimos cuando hablamos de mejor salubridad, ¿no? Sí, eso es. Claro, porque al final hay muchos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de aventurarse en la adquisición de una vivienda. Quizás el económico suele ser el factor principal. En este caso ofrece ventajas también en ese aspecto, ¿no? Aparte de todo lo que hemos hablado, pero no solo en el punto de partida de ese proyecto, de esa aventura, ¿no?, de adquisición de la vivienda, sino también a largo plazo.
Sí, sobre todo a largo plazo, porque bueno, hablamos mucho, por ejemplo, de la hipoteca energética. Parece que cuando adquirimos una vivienda solamente tenemos en cuenta la hipoteca bancaria, que necesitamos la mayoría de nosotros pedir para adquirir un inmueble, sino también esa hipoteca energética, ¿no? Ese coste que tenemos mes a mes de electricidad, de gas, todos los meses durante toda la vida. Por ejemplo, con este tipo de viviendas no lo tendríamos, porque ya te digo, con muy poca energía vamos a ser capaces de calentar y de refrigerar esa vivienda. Claro, son varias las ventajas. Estamos hablando para cualquier cliente de a pie, para cualquiera que quiera adquirir una vivienda, es unas ventajas que se ofrecen, pero no solo está dirigida a la actividad de Medgón o no solo está pensada en cualquier palentino que nos esté viendo y que quiera poner en marcha ese proyecto, sino también en empresas que quieran apostar por este tipo de construcción, ¿no? Sí, eso es. La línea empresarial de Medgón es ser un fabricante de inmuebles pasivos, además no solamente dedicado en el sector residencial, sino también en el sector terciario. También hacemos inmuebles para oficinas o para un uso comercial. Entonces, Medgón trabaja en todo el territorio y dedica también bastantes esfuerzos en formar empresas que quieran trabajar con nuestro producto, con nuestro tipo de estructura y ser ellos los constructores en las distintas provincias de todo el territorio. Claro, porque al final también esto lo que requiere es una formación y, vamos a decir, una atención doble de la que puede requerir cualquier otra construcción para precisamente aprovechar esas fortalezas de este tipo de proyectos. Claro, requiere mucha formación por parte técnica y también requiere una cierta labor de difusión, porque sigue siendo todavía el cliente final el que no conoce completamente cómo es este tipo de construcción. Por ejemplo, hay mucha gente que tampoco sabe que a partir del año 2020 todo lo que se construya por una directriz europea va a tener que ser obligatorio, que vaya en esta línea, que sea un consumo, que sean edificios de consumo casi nulo. El Passive House es un nivel como extremo de consumo casi nulo. Entonces, bueno, por una parte, como te digo, requiere una gran formación técnica de las empresas y de la oficina técnica que poseen esas empresas, pero también requiere una cierta labor de difusión para que al propietario final le llegue realmente las ventajas que tienen estos inmuebles. Ahora, por ejemplo, cualquiera que va a comprar un coche ya sabe, ya tiene decidido antes qué tipo de combustible quiere, se preocupa por cuánto consume. Sin embargo, es un aspecto que tenemos algo olvidado en las viviendas, ¿no? Las viviendas es al final nuestra gran inversión y sin embargo hay aspectos muy importantes que tenemos muy olvidados. Claro, esto entiendo que es algo que en Europa, por ejemplo, ya está mucho más asentado, que aquí estamos empezando a dar pasitos en esa dirección, pero que los vamos a tener que dar al final corriendo, precisamente por esa directiva, ¿no? Sí, eso es. En Europa lleva construyéndose en muchos países de Europa desde los años 80 con esta metodología. Hay muchos países donde hace tiempo ya está prohibido construir de otra forma. De hecho, el 2020 es el plazo máximo que nos han dado. Parece que España está intentando apurar un poco a ese 2020, cuando bueno, es tontería ya hacerse una vivienda hoy en el 2018, que conocemos perfectamente cómo hay que hacerlo, que en 2 años se puede quedar obsoleta si haces la vivienda cumpliendo solamente código técnico. Y en Medgón, por ejemplo, llevamos 5 años ya dedicándonos prácticamente en exclusiva en este tipo de construcción. O sea, que cada vez apuesta más la gente ya por este tipo de proyectos constructivos, sobre todo por esta tecnología, vamos a decir. Claro, eso es. Realmente el que lo conoce no quiere otra cosa, eso lo tiene muy claro. Y bueno, las personas que no lo conocen, sí que es cierto que parece que te puede chocar, que realmente una casa no necesite un sistema de calefacción convencional, un sistema de refrigeración convencional, que simplemente con un pequeño aporte se vaya a calentar la casa. Pero, por ejemplo, en Medgón lo bueno que tenemos es que les enseñamos una vivienda para que ellos mismos puedan verlo, ¿no? Entonces, bueno, la gente, por ejemplo, le gusta venir en el periodo del invierno, en el periodo del verano, ellos mismos ven la temperatura, ellos mismos ven las sensaciones que tienes en una casa pasiva y bueno, y la verdad es que se convencen todos. Bueno, habrá muchos espectadores que nos estén viendo y que como poco se les haya despertado la curiosidad, ¿cómo podrían precisamente conocer más a fondo este tipo de tecnología, visitar incluso in situ alguna vivienda que pueda servirles como ejemplo? Pues por ejemplo, nosotros estamos situados en Carrión de los Condes, entonces bien a través de nuestra web o directamente llamando al teléfono de la oficina, con una cita previa atendemos a la gente.
que lo pone muy fácil porque saben que en el momento que lo ven, lo visitan y lo conocen, como comentaba, no quieren otra cosa. Claro, eso es. La probabilidad de éxito que tenemos realmente es muy alta porque la gente, ya te digo, cuando lo ve no quiere otra cosa. Cuando les explicas, bueno, pues eso, sobre todo los aspectos de la salubridad. El ahorro energético es muy importante, pero para un tipo de personas tampoco es un condicionante, ¿no? Ese ahorro energético. Sin embargo, bueno, pues las personas cuando saben que realmente van a vivir en un ambiente más salubre, ahora además estamos en una época, por ejemplo, que estamos todos muy concienciados con la comida que comemos, con el deporte que hay que hacer, pasa lo mismo ahora con los edificios, ¿no? En los edificios también nos tenemos que preocupar de cómo es esa calidad del aire que respiramos, o cómo es ese ambiente interior. Bueno, pues seguro que poco a poco vamos viendo cada vez más Passive House a lo largo de la provincia de Palencia y no solo de la provincia de Palencia, que va a ser algo generalizado en nuestro país. Senar, muchas gracias por venir a ayudarnos, a transmitir a nuestros espectadores hacia dónde vamos en este camino de la construcción y sobre todo para que aquellos que no lo conozcan tengan otra ocasión, más opciones en definitiva para hacer su proyecto de futuro. Muy bien, gracias a vosotros.